Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde te recuerdo seguimos en el bloque 4 que lleva por nombre funciones trascendentes. En el video anterior hablamos de las funciones exponenciales, pero en esta ocasión hablaremos de las funciones logarítmicas. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. Como siempre vamos a empezar hablando de la parte teórica, en esta ocasión de las funciones logarítmicas, donde lo primero que veremos es la forma general, cuya teoría me dice que para a mayor que 0 y a diferente de 1, la función logarítmica con base a se define como el logaritmo de base a y argumento x es igual a y. Esto quiere decir que la base a tendrá que ser elevada a un exponente con valor y para que el resultado sea x. Vamos a ver esto con más calma. Es decir, que el logaritmo base a de x, es decir, todo esto, representa el exponente al cual dicha base, es decir, su base a, tiene que ser elevada para obtener su argumento x. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos mejor, para que esto quede un poco más claro. Yo tengo la siguiente expresión: logaritmo de base 2 y argumento 8 igual a x. Todo esto representa a x. ¿Y qué es x? Bueno, x es el exponente al cual este 2 deberá de ser elevado para obtener 8. Expresémoslo así. Voy a tomar a la base y dicha base tiene que ser elevada a este valor de x, que recordemos x es lo mismo que todo esto, para que el resultado sea igual al argumento de mi logaritmo, a 8. En este caso, el valor al que tiene que ser elevado este 2 sería de 3. Porque si yo hago 2 elevado al cubo, me da 8. Vamos a comprobarlo. 2 por 2 me daría 4. Y otra vez multiplicado por 2 me daría 8. Entonces 2 al cubo es 8. Si yo tuviera que resolver esta expresión de aquí, logaritmo base 2 de 8, el resultado sería 3. Otro ejemplo. Logaritmo base 5 de 625 igual a x. Quiere decir que la base, que es 5, tiene que ser elevada a un exponente, en este caso x, esto representa el exponente, entonces 5 a la x me tiene que dar como resultado 625. Entonces, ¿qué valor de x me permitiría que 5 al elevarse a dicho exponente me dé 625? Pues la respuesta en este caso sería 4, ¿sí? Entonces quiere decir que el resultado del logaritmo base 5 de 625 es 4. ¿Cómo se resuelve esto? Eso lo vamos a ver más adelante de una manera más detallada. No se preocupen. Lo que me interesa en este momento es que quiero que sepan que esta cantidad representa el exponente al cual la base del logaritmo tiene que ser elevada para obtener este argumento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Muy bien, su dominio y su rango. Vamos a ver qué dice el texto. Recordemos que si una función es biunívoca y tiene un dominio A y un rango B, entonces su inversa tendrá un dominio B y un rango A. Por lo tanto, el dominio de la función logarítmica son los reales positivos y su rango es el conjunto de todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Bien, lo que quiere decir es que la función logarítmica y la función exponencial son biunívocas. Si se acuerdan del video anterior, lo que era el dominio de una función exponencial era el conjunto de todos los números reales, pero como por ser biunívoca de la logarítmica, entonces el rango de la logarítmica serán todos los números reales con respecto a y, ¿de acuerdo? Recuerden eso, el dominio de la función exponencial eran todos los números reales con respecto a x, pero
La logarítmica, por ser biunívoca de la exponencial, quiere decir que ahora su rango y no su dominio, sino su rango son todos los números reales, pero en este caso con respecto a y. Y también, si se acuerdan, en la función exponencial su rango eran los valores positivos de y, pero en el caso de la logarítmica van a ser todos los valores positivos de x, ¿sí? Siempre y cuando pues x sea mayor que 0, es lo que nos dice aquí, va a ser donde exista la gráfica con respecto a su dominio, que es con respecto al eje x. Esto solo es teoría. Quiere decir, en pocas palabras, que mi función va a existir simplemente desde un número mayor que 0 hasta más infinito. Recuerden que esto es de izquierda a derecha. En el plano cartesiano, en el eje de las x, existiría desde un número mayor que 0 hasta más infinito, hacia la derecha. Y el rango, por ser todos los números reales, quiere decir que mi gráfica de una función logarítmica va a existir desde abajo hasta arriba y no va a tener cortes, no va a tener limitaciones, siempre va a ser desde muy abajo hasta muy arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, del lado izquierdo del plano cartesiano no va a existir gráfica, porque no va a haber gráfica en los valores de x negativos. Más adelante vamos a ver cómo se comporta su gráfica. También vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos. Esta es la primera parte porque hay otras propiedades que más adelante vamos a ver. La primera propiedad me dice que si yo tengo el logaritmo de una base a cualquiera, sea 2, 3, 5, 20, el número que ustedes quieran, pero el argumento es 1, el resultado de ese logaritmo siempre va a ser 0. Porque lo que me dice la teoría es que el valor de a tiene que elevarse a 0 para obtener 1. Y esto viene como por parte de las leyes de los exponentes, donde cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, si el valor de a se eleva a la 0, el resultado será 1. Y no importa qué número sea a. ¿De acuerdo? ¿Qué otra propiedad? Tenemos que el logaritmo base a de a es igual a 1. ¿Qué nos dice la teoría? Dice que el valor de a debe elevarse a 1 para obtener a. Esto puede sonar un poco confuso, pero presten atención. Lo que quiere decir es que la base, si la elevamos a 1, el resultado es la misma base. Por ejemplo, 2 elevado a la 1 es 2. 5 elevado a la 1 es 5. 10 elevado a la 1 es 10. Esto es lo que quiere decir la segunda propiedad. Estas dos propiedades son muy importantes. Las vamos a ver más adelante, así que apréndanselas bien. Vamos a ver la tercera propiedad que me dice: el logaritmo base a de a elevado a la x es igual a x. Quiere decir que el valor de a debe elevarse a x para obtener a la x. Esto es básicamente la propiedad clásica del logaritmo, donde el argumento es básicamente la base elevada al resultado de mi ecuación logarítmica, nada más. Esto es lo que hicimos aquí en los ejemplos. Esto de aquí es eso, es esa propiedad. Me dice también que hay algo, o más bien un tipo de logaritmo llamado logaritmo común. Me dice que es el logaritmo que se encuentra con base 10, pero que se acostumbra a denotar omitiendo la base. Para que quede claro, si en algún momento vemos una expresión logarítmica donde la base no se especifica, quiere decir que dicha base vale 10, simplemente que no se está poniendo. Algo como esto. Cuando nos den algo así, logaritmo base 10 de x, esto es un logaritmo común, simplemente que a veces cuando es de base 10 no se pone la base, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que no la tenga, sí la tiene, simplemente que no se le coloca. Y aquí está implícito un 10, así que mucho cuidado con eso. Bien, vamos a ver un poquito más de teoría. Vamos a ver el modelo gráfico de una función logarítmica.
para empezar, ¿qué nos dice de sus características? Me dice que son curvas suaves y sin saltos. Como pueden ver aquí en el modelo gráfico, ambas gráficas son curvas suaves, que no tienen interrupciones, ni cortes, ni saltos. Esa es su primera característica. La segunda característica es que todas las gráficas de una función logarítmica intersecan al eje X en el punto 1,0. Aquí, donde estas dos están intersecando, aquí, en 1,0. ¿Qué otra propiedad? Me dice que todas pasan por el punto A,1. Vamos a ver, por ejemplo, la función azul. Vean que la base es 2. Por lo tanto, esta gráfica debe pasar por el punto 2,1. Vamos a ver si es cierto. 2,1. Y sí, vean que está pasando por ese punto. Por su parte, la función roja, donde A vale 1/2, tendría que pasar por el punto 1/2,1. Vamos a ver. 1/2,1. Sí, vean, aquí está pasando en 1/2,1. Por lo tanto, respeta la característica. ¿Qué otra característica me dice? Que nunca cortan al eje Y. Recuerden que la función logarítmica en su dominio y en su rango tiene unas características bien específicas, donde me decía que la gráfica no puede tomar al 0 ni a valores negativos de X, por lo tanto jamás va a poder cortar al eje Y. Y también me decía que su rango siempre va desde menos infinito hasta más infinito. Como pueden ver, por ejemplo, la gráfica azul va desde muy abajo y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y va a seguir subiendo hasta el más infinito. Por lo tanto, su rango es de menos infinito a más infinito. Pero hablando de su dominio, en las funciones logarítmicas jamás vamos a tomar valores negativos de X. Si se acuerdan, eso es lo que nos decía la teoría respecto a su dominio. Entonces, jamás vamos a cortar al eje Y, ya que si lo hiciéramos, estaríamos cruzando al lado del eje X negativo, y es algo que no se puede, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última de sus características me dice que si el valor de A es mayor que 1, la función crece. Por ejemplo, aquí la base, que es 2, es un número más grande que 1, hace que la función crezca. Pero si es un número que se encuentra entre 0 y 1, es una cantidad decimal o fraccionaria que no se salga de estos valores, hace que la función decrezca, tal como lo hace la función de color rojo. Bueno, esto es con respecto a el modelo gráfico y a un poco de teoría de la función logarítmica. Aún nos falta un poquito más de teoría. ¿Qué tenemos? Vamos a hablar ahora de la función logaritmo natural. Me dice que de las diferentes bases para el cálculo del logaritmo, recuerden que puede ser 1, 2, 3, 5, 7, etc. La que resulta más cómoda es el número e. El número e es un número irracional, que ahorita vamos a ver cuánto vale aproximadamente. Me dice que el logaritmo con base e es denominado logaritmo natural y se denota como ln. Esta es la manera en la que lo podemos representar. Cuando el logaritmo tiene a la base e, que es un número irracional, normalmente esto se escribe como ln, dando a entender que es logaritmo natural, donde el valor de e es 2.718, 28, 18, 3 y la sucesión continúa. Es un número irracional con infinitos números, ¿sí? Entonces muchas veces tienden a tomar una cierta cantidad de decimales. Me dice que la función logaritmo natural, y igual a lnx, es inversa de la función exponencial natural. Recuerden que la función logarítmica y exponencial están relacionadas, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de una función de logaritmo natural, también es común que hablemos de una función exponencial natural, y ambas son inversas. Entonces, podemos decir que si yo tengo un logaritmo con base e y argumento x
igual a y, entonces la base elevada al resultado, que es y, me tiene que dar el argumento x. Es básicamente lo que vimos al inicio de este video, donde una función logarítmica tiene un resultado que equivale al exponente al que se debe elevar la base. Simplemente que en este caso la base es e. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, son básicamente las mismas que de un logaritmo común, de un logaritmo cualquiera. Por ejemplo, si el logaritmo natural o el logaritmo de base e y argumento 1, pues el resultado de dicha operación va a ser 0. Quiere decir que e tiene que elevarse a 0 para que el resultado del argumento sea 1. Recuerden que todo número, cualquiera, elevado a la 0, me da 1. Eso ya lo habíamos visto. También que si el valor de e yo lo elevo a la 1, obtengo e. Nuevamente, es como lo que vimos. Recuerden que si a cualquier número yo lo elevo a la 1, obtengo el mismo número. Entonces, si e lo elevo a la 1, pues obtengo nuevamente el valor de e. Y la última propiedad es la que me dice que si yo e lo elevo a un exponente x, obtengo e a la x. Esto es lo normal. Por ejemplo, si yo elevo cualquier otro logaritmo con una base diferente, digamos, si yo hago 2 elevado a la 3, pues obtengo 2 a la 3. Si yo elevo 5 a la 2, pues obtengo como resultado 5 a la 2, que sería 25, y así sucesivamente. Entonces, si yo e lo elevo a la x, obtengo e a la x. No es nada difícil. Ahora, ¿por qué se usa este número? Que es una cantidad irracional. De hecho, esta magnitud de Euler, porque así se le llama, Euler, se usa mucho, sobre todo en cuestiones aplicadas, como por ejemplo en la estadística, en cuestiones incluso de desintegración de algunos elementos. Bueno, aquí están. Algunos de sus usos son, por ejemplo, para modelar el crecimiento exponencial en poblaciones biológicas. Inclusive, por ejemplo, poblaciones biológicas puede ser de personas, de bacterias, cómo se multiplican las bacterias, algún virus, etc. Para eso se puede aplicar lo que es el logaritmo natural, también para los sistemas de computación y algoritmos, incluso para calcular la decadencia radioactiva. La decadencia radioactiva se refiere a cuánto tiempo le toma a un elemento emitir partículas alfa, beta o gamma y que al final se termina convirtiendo en un elemento más estable, ¿sí? Para todos esos usos es para lo que nos sirve la función de logaritmo natural. Sin embargo, a nosotros no nos toca hacer ese análisis, sino que nos vamos a ir solamente a la aplicación como tal de las fórmulas de logaritmos naturales y comunes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte de los ejercicios. Vamos a ver una pequeña parte de ejercicios en este video y con eso terminaremos, ¿sí? Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahorita en este video fue pura teoría y realmente creo que la parte de ejercicios que vamos a ver es mucho más sencilla que la teoría. Vamos allá. Para comenzar con los ejercicios, vamos a ver qué me dice la instrucción. Escribe cada ecuación en forma exponencial y lo que me da son las siguientes funciones logarítmicas. Logaritmo base 7 de 49 igual a 2, logaritmo base 4 de 64 igual a 3 y logaritmo base 1/3 de 1 entre 81 igual a 4. Vamos a tener que escribir todas esas expresiones logarítmicas a su forma exponencial. No se preocupen, es algo realmente facilito. Para apoyarnos vamos a utilizar esta pequeña fórmula, donde me dice lo siguiente, que si yo tengo un logaritmo de base a y argumento x, cuyo resultado es y, puedo expresar dicho logaritmo de la siguiente manera, tomando a la base, elevándola al resultado y e igualándola a x. Y listo. Vamos a aplicar esta fórmula en cada uno de estos ejercicios para expresar todas estas funciones logarítmicas de forma exponencial. Lo primero que vamos a hacer es que debemos identificar la base
En este caso, la base es 7. Luego debemos buscar al resultado de la expresión logarítmica, que en este caso es 2. Este resultado lo vamos a convertir en exponente de nuestra base, así, 7 elevado a la 2. Y finalmente, vamos a igualar esto al valor del argumento, que es 49. Y listo. De esta manera hemos convertido el primer ejercicio o nuestra primera actividad en una función exponencial. Bastante fácil, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Nuevamente identificamos la base, que en este caso es 4. Ahora ubicamos el resultado de la ecuación logarítmica, que en este caso es 3, y la volvemos un exponente, quedando como 4 elevado a la 3. Finalmente igualamos esto al valor de nuestro argumento de la función logarítmica, que en este caso sería 64. Y listo. Vamos con el último ejercicio. Identificamos la base, que es 1/3, la elevamos al valor de nuestro resultado de la ecuación logarítmica, que sería 4, e igualamos esto al valor de nuestro argumento, que sería 1 entre 81. Y listo. Así de sencillo, hemos convertido estos 3 ejercicios que estaban en forma logarítmica a su forma exponencial. Bien, ahora que hemos aprendido a convertir de forma logarítmica a exponencial, vamos a hacer lo inverso. Vamos a convertir de forma exponencial a logarítmica. Los ejercicios que me pide que transforme son los siguientes. 3 elevado a la 4 igual a 81, 1/5 elevado a la 3 igual a 1 entre 125 y 2 elevado a la menos 5 igual a 1 entre 32. Para resolver estos ejercicios, lo primero que debemos hacer es ubicar a nuestra base, que es 3. Esta base de la función exponencial también va a ser la base de nuestra función logarítmica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escribir la palabra log, porque vamos a transformar a una función logarítmica. Repetimos la misma base, que en este caso sería 3. Luego, el resultado de nuestra función exponencial lo colocaremos como argumento de nuestra función logarítmica, es decir, iría aquí. Y finalmente vamos a igualar esto al exponente que tenga nuestra función exponencial, que en este caso sería 4. Y listo. Bastante fácil, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Nuevamente escribimos la palabra log de función logarítmica, ubicamos la base que tiene el exponente, lo que está abajo es la base, que en este caso sería 1/5, y lo colocamos también como base de nuestra función logarítmica, es decir, logaritmo de base 1/5. Luego, el argumento de nuestra función logarítmica será el resultado de nuestra función exponencial, es decir, 1 entre 125. Y ya como último paso, igualamos todo esto al valor de nuestro exponente en la función exponencial, que sería 3. Entonces, todo esto lo igualamos a 3. Y listo. Vamos con el último ejercicio. Escribimos la palabra log, repetimos la base, que en este caso es 2, ubicamos el argumento, que sería el resultado de la función exponencial, es decir, 1 entre 32, e igualamos todo esto al exponente, que sería menos 5. Y listo. De esta manera tan rápida y sencilla, hemos convertido de función exponencial a función logarítmica. Y bien, de esta manera hemos terminado esta primera serie de ejercicios relacionadas a convertir de una expresión a otra, de exponencial a logarítmica y viceversa. Creo que estos ejercicios fueron bastante sencillos, bastante fáciles. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que ustedes me puedan comprender. Si no, de todos modos pueden dejar sus dudas aquí abajito en la caja de comentarios. Por el momento me despido, no sin antes recordarte que si el video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba, que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Entonces, nos vemos la próxima en un nuevo video.